Bueno, entonces miren lo que dice el ejercicio, muchachos. Dicen que deben realizar una cercha siguiendo los lineamientos geométricos vistos en clase y los indicados en el siguiente plano. Bueno, dice que hay una viga de 22 centímetros, una viga AB que es de 22 centímetros. ¿Alguien sabe qué es una viga? Primero que todo, veamos qué es una viga, por favor. ¿Qué conocen ustedes por viga? Ah, muchachos. ¿Qué es una viga? Son larguero horizontal de respectiva longitud. ¿Sí? Es muy larga, que soporta cargas y distribuye las cargas hacia las columnas. Ajá, muy bien. Hay vigas de amarre, hay vigas de cimentación, hay vigas de coronamiento, hay vigas de cubierta, por ejemplo. Eso lo van a ir viendo a medida pues de que pase el tiempo pues con la carrera. Entonces aquí el ejercicio dice que vamos a hacer una viga como una estructura que va a soportar todo el peso de esa cubierta que ustedes van a realizar. Dice aquí que hay una viga que está ubicada en una recta AB y que esta viga tiene longitud 22 metros. Otra cosa, muchachos, qué pena que ahí falta poner. Deben construir esa cercha. Esta es una cercha en madera. La deben hacer a escala. Madera. A escala 1:100. Bueno, entonces miremos un poquito lo de la escala. Si aquí dice que la distancia es de 22, o sea, quiere decir que aquí acá hay 22 metros, ¿sí? Eso dice ahí en el enunciado. Si yo lo tomo en escala, a ver, en escala 1:1, digamos, hagamos aquí la relación de una vez para que no se vayan a equivocar. Si ustedes cogen la escala, el escalímetro, en escala 1:1, digamos que yo divido estas unidades en 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, y así sucesivamente. Entonces miremos un momentico aquí cómo funcionaría la escala. Ustedes ya lo han visto, ¿no? En los otros ejercicios que han realizado. Sino que con el grupo de la tarde algunos me preguntaban esto. Y creo que se les ha olvidado un poquito lo de manejo de estas escalas. Bueno, entonces miren lo que va a pasar aquí. Si fuera en escala 1:1, la escala 1:1 es la real, ¿no? En la que habitamos nosotros. ¿Este 1 a cuánto equivale? En escala 1:1, muchachos. ¿A cuánto? ¿A cuánto? A 1 metro. En escala 1:1. No, 1 metro no. A ver, 1 centímetro. 1 centímetro. Muy bien. O sea que ustedes cuando cogen la regla, digamos, y miden 1 centímetro, ¿se han visto que ustedes miden 1 centímetro, 2 centímetros, 3, 4? Porque estamos trabajando a escala 1:1. Pero si yo les digo a ustedes escala 1:100, Ahí es donde pasan los a 1 metro. exactamente, o sea que este 1 equivale a 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, ¿sí? Porque es que a veces dicen, esto es 1 centímetro a escala 1:100. No, es 1 centímetro a escala 1:1. El ejercicio dice que lo deben hacer en escala 1:100, o sea que son 22 metros, ¿sí? O sea que aquí serían 1 metro, 2 metros, 3, 4, bueno, todo lo que les dé los 22, ¿sí? Bueno, yo puedo hacerla, bueno, borremos esto. Sí, sí les queda claro, ¿no? Esto es la repetición de lo que ya hemos visto con respecto a la escala. Bueno, entonces si quieren voy a hacerlo aquí con los 22 metros la medida, hagamos lo que quede más real. Entonces yo voy a medir aquí 22, voy a hacer de cuenta que cada cuadrito es 1 metro, entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Fallé por un hito. Bueno, entonces ya tracé mi recta de 22 metros. Mi viga, perdón. Miren lo que vamos a hacer. Ustedes van a construir toda la estructura en ejes. Sí, o sea, la vamos a hacer el esqueleto primero. Cuando ya tengamos el esqueleto, ya le vamos a dar un grosor a esta viga, como es realmente, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es trabajar ejes. Para uno hacer la convención de un eje, ¿alguien sabe cómo se hacen los ejes? ¿Cómo se representa un eje? ¿Con qué tipo de línea? Línea y punto. A ver, bueno, entonces esto también deben irlo aprendiendo, ¿no? Creo que yo ya se los había dicho, no sé si... Bueno, digamos, si yo quiero representar ejes, es diferente a una proyección, ¿no? Entonces hagamos acá los ejes y hay otras líneas que se llaman líneas de proyección y las proyecciones. Entonces, ¿cómo represento los ejes, muchachos? ¿Cómo los hago? ¿Cuál es la Línea y simbólica? un punto. Línea y un punto, ajá, muy bien. Entonces los ejes serían línea y aquí le hacemos el puntico. ¿Y las proyecciones cómo serían entonces? ¿Cómo se representan las proyecciones? Punteadas, como su compañero. O sea, solo líneas, ¿no? Entonces miren la diferencia. Aquí lo que vamos a hacer son ejes, o sea que ustedes cuando hagan esto a lápiz pues tendrían que hacerlo tipo eje, que es la línea. Bueno, yo aquí para no demorarme ahora pues no lo voy a hacer sino en esta viga nomás, ¿sí? Pero lo demás pues sí lo tienen que hacer ustedes con ejes. Porque el eje es simplemente un centro, digamos, de un elemento, ¿sí? En este caso estamos haciendo el centro de las vigas o el centro de toda la estructura, mejor dicho, de toda la cubierta. Estamos haciendo su estructura nomás. Entonces miren cómo va a quedar el eje de la primera viga. Todavía no le vamos a hacer espesor. Sigamos con el enunciado. Dice que realizar, bueno, que la longitud de la viga, aquí ya, es de 22 centímetros. En este caso, como yo les dije, escala 1/100. Aquí ya no serían centímetros, sino metros. Pero igual ustedes lo miden en centímetros, ¿no? Para encontrar el punto C, dice aquí que se debe dividir el segmento AB en 3 partes iguales. A ver, esto ya lo vimos. ¿Cómo haríamos para dividir el segmento AB en 3 partes iguales? ¿Quién me dice? ¿Cómo lo harían aquí, muchachos? Dice que el segmento AB hay que dividirlo en 3 partes iguales, con las aplicaciones geométricas vistas en la clase anterior. ¿Cómo lo harían? Se saca una línea de 60 grados. Ajá, muy bien. Esa línea, pues de algún punto del lado del B, esa línea se divide en 3 partes. Ajá. Y se traza, se une con el otro extremo y se trazan paralelas. Muy bien. Bueno, acuérdense que esa línea no solamente es a 60, ¿no? Tiene que ser una línea mayor a 45 grados, ¿sí? O sea que puede ser 60 o puede ser menos de 60. ¿Y dónde hago la línea? ¿En qué parte la hago yo? Arriba, abajo, desde A, desde B. ¿Dónde la harían? Aquí dice que se debe dividir el segmento AB en 3 partes iguales. O sea que ¿dónde haría esa línea? Bueno, la puedo hacer en cualquier punto, ¿no? Digamos en AB o en B. La voy a hacer aquí. Entonces lo que dijo el compañero está bien. Hago una recta aquí de cualquier longitud. Aquí yo puse mi escuadra, hice un ángulo de 60 grados. Y después, ¿qué más hacían? ¿Qué fue que dijiste? A ver, pongámosle un número a este, pongámosle la letra F a este punto. ¿Qué más hacemos ahora para hallar el punto C? La línea AF se divide en 3 partes. Muy bien, entonces la dividimos, lo que les dé ahí. Cada línea es diferente, ¿no? Porque cada uno la va a hacer a la distancia que quiera. Y después de dividirla, ¿qué hacemos? Unimos el punto FB. Ajá.
Ay, y trazamos paralelas a esa línea. ajá, muy bien. Entonces, unimos FB y trazo su respectiva paralela. Entonces, miren lo que va a pasar aquí. Para eso es que me sirve este método geométrico, ¿no? Me dice que debo hallar el punto C, o sea que el punto C es este, según el gráfico, miren. ¿Sí ven? El punto C. El rey CD, esta viga que está aquí, se llama pie de amigo o rey. Sí, es la que soporta el peso de la caída de las aguas. Esto se llama aguas. Dice que el rey CD se debe construir trazando una perpendicular a AB por el punto C. Entonces, lo más sencillo sería coger aquí yo una regla y poner aquí mi perpendicular, ¿no? Esto sería lo más fácil de hacer. Pero como nos está pidiendo geométricamente que lo hagamos, ¿cómo hallaríamos esa perpendicular entonces? ¿Cómo hallarían esta perpendicular aquí? ¿Cómo la haríamos? Acuérdense de las planchas anteriores. ¿Cómo se halla una perpendicular? A ver, ¿quién se acuerda? ¿No se acuerdan, muchachos? Bueno, recuerden que poníamos un... Profe, pues, Dime. de las planchas, Ajá. pues recordábamos que del punto A al punto C, al punto A al punto B, buscamos una longitud de 0.5 para hallar el punto C. 0.5 para hallar el punto C. Entonces, de ahí, Yo estoy diciendo es cómo harían esta perpendicular. ¿Cómo dices? O sea, dependiendo de la de cuánto mida de A a B, digamos la mitad de ABC, un poquito más de la mitad de ABC, Ajá. y ahí se traza un ápice de Un radio. ¿Se trazaría un qué? un radio. Un radio. Bueno, bien. Sí, entonces mira, lo del 0,5 que dice el compañero es para darle el espesor a esta, ¿no? Pero entonces lo que vamos a hacer es hallar la perpendicular. Mire, entonces lo que dice la compañera. Trazamos un punto S, cualquiera, entre C y B, a cualquier distancia, decía el enunciado de la clase anterior. Entonces yo lo voy a poner aquí. Este punto S, esto es un repaso de la clase anterior, ¿no? Me genera ¿qué? Un radio, ¿cierto? O sea que yo puedo, con este radio de aquí, ¿para qué sirven los radios entonces? ¿Para hacer qué? ¿Qué hacemos con un radio? Una circunferencia, ¿no? Entonces voy a trazar con ese radio una circunferencia que me va a permitir generar el punto, a ver, hagámoslo aquí más o menos. Digamos que es como así casi esta circunferencia. Entonces, ¿qué pasa? Miren, ¿recuerdan lo que decía la clase anterior? Digamos que este es el punto G. Aquí estoy repitiendo o recordando un poco cómo se hallaba una perpendicular. Tenemos el punto G y lo que hacemos es unir. ¿Qué unimos para poder hallar la perpendicular? A ver si se acuerdan. el punto C ve el punto G con el S para que me dé el otro punto de la Ajá, perpendicular. exactamente. Entonces, cuando ustedes lo unen, miren que aquí ya construirían la perpendicular, ¿no? Pero como estamos en ejes, acuérdense que voy a hacer primero la estructura. Entonces, esta perpendicular pues se va a ver punteada, ¿sí? Se va a ver así. Yo la puedo hacer aquí larga, miren. Y este es el proceso geométrico para poder hallar esta perpendicular. O sea que esta cubierta que ustedes están haciendo debe contener toda esta información de geometría, digamos, para poderla realizar, ¿no? O sea, no es poner la cubierta así nomás, sino que debe tener todas estas características geométricas de su construcción. Bueno, entonces miren que ya hallamos la perpendicular. Necesario también que le pongan nombres aquí, porque esto va a ser muy útil también para taller, ¿no? Entonces ustedes ya se van familiarizando un poquito con todos estos términos y pues es bueno que vayan ubicando esto,
¿sí? Entonces ya hallamos esa perpendicular. Dice el enunciado, bueno, ya hallamos este pedazo, ¿no? Perpendicular a B por el punto C. Trazar la recta AD. Ay, espérenme, ¿qué dice aquí? Bueno, el rey se debe construir trazando una perpendicular a AB, que ya la trazamos, la perpendicular CD, perpendicular a AB, por el punto C, ya se hizo. Bueno, ahora dice, punto aparte, trazar AD, o sea, AD. Para trazar AD se debe encontrar el ángulo de 30 grados con el procedimiento de división de un ángulo recto en 3 partes iguales. O sea que para yo poder trazar este ángulo de 30, pues no es así de simple coger la escuadra ahí de 30 grados y medirlo, ¿no? O sea, yo podía hacer esto y medirlo, pero no. O sea, el enunciado dice que deben, aquí estoy poniendo más o menos el ángulo. Bueno, dice que para yo poder construir este ángulo, deben utilizar el método de división de un ángulo recto en partes iguales. ¿Recuerdan, no? ¿Recuerdan cómo era? O sea que yo debo tener aquí... Ah, bueno, pero a ver quién me dice, ¿cómo trazaría este ángulo aquí? Yo lo hice aquí ahorita al ojo, ¿no? Pero no se haría así. ¿Cómo lo haría en ese ángulo de 30 con el método de división de un ángulo recto? ¿Sí recuerdan, muchachos? Bueno, entonces les voy a decir una cosa. Primero deben hallar esta perpendicular, ¿sí? Porque van a trazar aquí la perpendicular para formar el ángulo de 90 grados. O sea que aquí deben formar primero esta perpendicular, con el mismo proceso que se hizo aquí. Y después deben utilizar el método de división de una recta, de un ángulo recto, en partes iguales. Entonces sería división, no se los voy a decir porque ustedes ya lo deben saber hacer. O miran la plancha como lo hicieron, ¿no? La anterior. De un ángulo recto. Entonces debe aparecer el proceso de construcción de este ángulo recto. Aquí les estoy dando son como los parámetros para que lo tengan presente. Bueno, entonces... Profe. ¿Sí? O sea que de ahí para sacar el ángulo ángulo recto de 3 partes lo sacamos de esos 30 grados, ¿cierto? Sí, pero acuérdense que primero deben hallar la perpendicular, ¿no? ¿Se acuerdan cómo salía este? ¿Sí? Tienen que mirar las copias anteriores donde ustedes dividían un ángulo recto en 3 partes, ¿sí? Y así lo hacemos con el ángulo de 30, ¿cierto? Con el ángulo de 30, sí, porque acuérdense que en el ejercicio anterior ustedes tenían un ángulo recto y ese ángulo lo dividimos así, como en 3 partes, ¿se acuerdan? Sí. Entonces vamos a coger una de esas partes. Ajá. Aquí ya saldría la cercha. Ya vamos armando, miren que vamos armando ya casi la estructura, ¿no? Bueno, estas líneas las puedo borrar. Dice, continuemos con el ejercicio, ya hallamos el ángulo de 30 aquí, con el procedimiento de división de un ángulo recto en partes iguales, ahí dice punto. Para los ángulos de 45, o sea, estos ángulos de aquí, estos de acá, se deben encontrar con bisectriz. Para localizar las correas, estas de acá se deben hacer con mediatriz. Bueno, entonces sigamos. Miren que ya tengo aquí el punto CD, digamos que este es D, lo voy a poner aquí y voy a completar mi cubierta, ¿no? La cubierta está, voy a acabar de unir B con D y hasta aquí ya hice la estructura. Ah, bueno, no, todavía no lo he terminado, ¿no? Porque dice que deben hallar los ángulos de 45 grados con bisectriz. Es decir, que voy a poner aquí mi escuadra para que vean, ¿no? No es poner la escuadra, acuérdense que es coger la bisectriz. Voy a poner aquí un ángulo de 45 grados. Lo voy a hacer marcando simplemente con la escuadra. Aquí. Pero este ángulo no sale así, ¿no? Este ángulo sale
hallando la bisectriz de este ángulo de 90 grados. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan, no? Igual pues tienen que ir mirando las planchas anteriores. Entonces la bisectriz, ¿para qué me sirve la bisectriz, muchachos? ¿Para qué era? ¿Qué hacía yo con una bisectriz? La bisectriz era la mitad del ángulo, ¿no? La mediatriz es ¿qué? ¿La mitad de qué? De una recta. Bueno, entonces, hallando ya mi bisectriz aquí, pues yo ya puedo seguir construyendo aquí mi cercha, que está aquí, miren, en este punto. Ay. Yo ya podría entonces completar, ¿no? Estas rectas, aquí tendrían que hallar la otra bisectriz. El ejercicio queda tal cual como está en la fotocopia que les envío. Entonces aquí, bueno, aquí lo voy a hacer yo así más o menos. Y aquí tendría, mi ángulo es aquí, aquí tendría la otra bisectriz que deben hallar ustedes según el enunciado. Entonces ya tenemos otra bisectriz. Aquí tenemos que hay un ángulo recto. Miren, si ustedes miran el ejercicio, aquí me forma, aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿no? Según el ejercicio. Entonces, este ángulo de 90 grados, ¿cómo se construye? Con la perpendicular, miren. ¿Sí? O sea, yo tengo aquí una bisectriz, pero para poder hallar este ángulo de 90, tendría que hacer otra vez el proceso de aquí. ¿Sí? ¿Me entienden, no? Muchachos. ¿Sí? Sí, profe, en cada paso hay que hallar la geometría. Ajá, la geometría, muy bien. Entonces, esta perpendicular es como si yo hiciera esta misma perpendicular de aquí y como hicieron la perpendicular de acá. ¿Sí? Deben hallar un punto S, hallar el radio, trazar el círculo, toda la geometría. Y aquí al final termina con otro ángulo de 90 grados. Que es, a ver, yo lo pongo aquí más o menos mi escuadra. Me da así. Ajá, así más o menos me da el ángulo de 90. O sea que aquí tendrían que volver a hallar otro punto S, como está aquí. Volver a hallar el radio rojo que yo puse ahí. Y construir nuevamente, digamos aquí, bueno, construir el mismo proceso de la perpendicular. ¿Sí? Todo debe ser con geometría. Listo, lo mismo acá, ¿no? El S y allá la perpendicular. Bueno, ahora sí ya... Con esto sí terminaría la estructura de mi cercha. Estos diseños de estas estructuras son libres, ¿no? O sea, esto cuando uno está diseñando una cubierta, por lo general, pues el arquitecto es el que diseña cómo van todos estos pies de amigos, a qué distancia. Bueno, esto es lo que nosotros hacemos también, ¿no? Diseñar en perfiles estas cubiertas. Entonces, miren, ya tenemos hecha la estructura. Y nos dice que hay que ponerle unas correas. Miren, estas correas son estos cuadritos. ¿Alguien sabe para qué sirven estas correas? ¿O cuál es la función de la correa? ¿Para amarrar la estructura, profe? Sí, para amarrar y para sostener la teja también, ¿no? Bueno, entonces miren, vamos a poner la correa, pero para eso primero... tenemos que hacer, ahora sí tenemos que formar la viga aquí, o sea, ya darle un espesor a esta cubierta. Bueno, entonces para eso voy a ponerla ya aquí un poco más gruesa. Van a darle, como dijimos que esta era la viga AB, esta viga AB va a ser la, digamos, el punto inicial, ¿sí? Entonces yo le voy a dar aquí 0.5 centímetros a esta viga de grosor hacia abajo. Sí, vamos a empezar a darle grosor a todo esto. Acuérdense que 5 centímetros es, si esto es 1, sería aquí la mitad, ¿no? Medio centímetro. Entonces sería de 0.50 en este caso, o 5 centímetros. Y vamos a darle, aquí les voy a ir poniendo también la medida de una vez, para que lo sepan, porque ahí no dice. Entonces sería de 5 centímetros. Pongamos aquí la cota.
Bueno, esto se llama cota, ¿no? Las medidas que uno le pone a las vigas o las medidas, las dimensiones que uno pone. Entonces, esta es la viga principal, va a medir 5 centímetros. Recuerden que como estamos en 1/100, es 1 metro, 5 centímetros sería la mitad. Bueno, a estas de acá, la que está al pie de amigo, las vigas laterales, le vamos a poner más o menos 4 centímetros, o sea que serían 2 rayitas para cada lado. Entonces miren, 2 para un lado, porque vamos a darle ya grosor a esto, y lo mismo acá, miren. Entonces los ejes van a quedar por debajo de la estructura. Aquí sacan paralelas, ¿no? Sacamos paralelas a toda la cubierta, y lo mismo aquí. Entonces cada 2 centímetros se nos va a formar la estructura. ¿Sí? Entonces miren que aquí ya estamos dándole un grosor a esto. Y hacia acá y hacia los lados, ¿no? Entonces ahorita les ponemos acá la medida. Ah, bueno, aquí hice mal, ¿no? Miren que esta no tendría que venir hasta acá, sino así nomás. ¿Sí? Ahí yo la hice mal. Ahorita la corrijo ahí. Y lo mismo aquí, ¿no? Porque estas vigas pegan es aquí sobre la viga principal. O sea que no podría haber otra línea aquí. Y la última sería esta. ¿Dónde se van a unir? Aquí la pueden unir ustedes así rectico como lo estoy haciendo aquí. Y no hay problema. Ah, aquí me faltaría también. Entonces darle un espesor a esta viga. Bueno, entonces... Todo ese es la misma longitud. La roja sí. La roja entonces sería acá. O sea, mire que la de abajo, la viga principal, digamos, pongámosla aquí, es la de 5 centímetros, ¿sí? Porque es la que va a soportar todo ese peso. Entonces la viga, pongámosle aquí viga principal, 5 centímetros, ¿sí? Y estas vigas que son ya las vigas laterales o secundarias, estas de aquí, las podemos poner a 4 centímetros, ¿sí? Estas son la estructura básicamente, la estructura a 4 centímetros. O sea que son 2 lineecitas nomás, ¿no? 2 para un lado y 2 para el otro. ¿Sí? ¿Sí saben cómo, no, muchachos? Ay, yo cerré. Bueno, entonces la estructura a 4 centímetros. Bueno, y la voy a hacer aquí la flechita para que sepan cuál es esa estructura. O sea que todas estas estructuras internas van a ser a 4. Vamos a empezar a poner, ahora sí, como ya tengo armada la cercha, miren, ya está completa con todas las construcciones geométricas. A ustedes se les va a llenar todas esta cercha va a estar llena de líneas, ¿no? No importa, estas líneas deben estar muy suaves. O sea, esto va a tener muchas líneas aquí, ¿sí? Entonces no importa que la cercha esté llena de líneas, pero lo que está afuera ya lo pueden repintar con un marcador o con un lapicero. Sí, ya lo que queremos mostrar como cercha. Bueno, ahora sí las correas, dice que en este lado las van a hacer con mediatriz. Bueno, entonces la mediatriz, como ya saben cómo se construye una mediatriz, pues la mediatriz sería la mitad de esta recta BD. Digamos que me dé aquí preciso en este punto. De pronto no da ahí, ¿no? Les puede dar más arriba o más abajo. Entonces miren que aquí yo ya tengo 1, 2, 3 correas. Son 5, ¿no? Miren, ya tengo 1, 2 y 3. ¿Cómo hallaría yo estas dos de acá, muchachos? A ver, ¿quién me dice? Ya ubiqué los 3 puntos principales. ¿Sí? ¿Cómo hallaríamos? Ya ubiqué estos 3. ¿Cómo hallaríamos estas dos? A ver, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo las hallarían? No sé, ya con la construcción de un triángulo ahí. De un triángulo. Acuérdense que estamos en mediatriz, ¿no? O sea que, ¿cómo las podrían hallar? Acuérdense que la mediatriz es
que yo tomo un punto cualquiera, ¿se acuerdan? Y trazo, digamos yo trazo esto aquí y trazo otra recta aquí y genero mi mediatriz, o sea, genero esta mitad. O sea que aquí ya hallé la mitad de esta recta. Esta me quedó un poquito mal, pero bueno. Entonces, ¿cómo hallaríamos estos dos de acá? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo las hallarían? Pues si no estuviéramos aquí en la clase y les digo yo que deben hallar esa mediatriz. ¿Con qué la hallarían? ¿Ah? ¿Qué se les ocurre, muchachos? Miren, ya tengo estas tres. ¿Cómo hallan estas dos de acá? ¿No? ¿No se les ocurre? Con otra mediatriz. Miren, si tienen esta recta, a esta recta le pueden sacar otra mediatriz. Y si sacan la mediatriz de aquí, pues ya van a tener otra mitad. ¿Sí? Aquí ya tendrían otra mitad, miren. Y lo mismo para el otro lado. Tendrían otra mitad. ¿Sí o no? Bueno, aquí ya tendríamos una mitad y acá tendríamos la otra. Utilizando el método de mediatriz. Bueno, entonces cuando ya hayan ustedes ubicado esas mediatrices, decimos que aquí hay una, acá hay otra y hacia acá tenemos otra. ¿Sí? Entonces miren que yo ya tengo mis cubiertas, voy a poner las correas. Entonces las correas son unos cuadritos que van a ubicar aquí. Esos cuadritos los pueden hacer más o menos de 4 centímetros también. O de 3 pueden ser mejor, que no queden tan grandes. Entonces las correas son más pequeñitas, son unos cuadros que van entre ejes, ¿no? O sea que irían aquí a la mitad de la mediatriz. Miren aquí. Entonces dibujan el cuadrito, que es la correa, aquí en cada uno de estos ejes. Bueno, y por último este. Bueno, entonces aquí pongámosle también el enunciado. Las correas de 3 centímetros. O sea, de 3 centímetros por 3 centímetros, ¿no? Porque son cuadrados. Y aquí tengo mi correa. A ver, corramos un poquito esto. De 3 por 3. Y bueno, y voy a poner aquí no me deja la dimensión aquí de la correa. ¿Sí les quedó claro la correa, no? ¿Sí? Bueno, miren muchachos lo que pasa. En este lado hay 7 correas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correas. ¿Cómo podríamos hallar esas 7 correas? A ver, ¿quién me dice cómo las hallarían? Pues ¿cómo es partiendo la recta en 7 partes? Ajá, muy bien, porque la mediatriz no nos serviría, ¿no? Miren que la mediatriz nos sirve porque si yo hallo una mediatriz de AD, digamos que me va aquí, y le hago otra mediatriz a esta y otra mediatriz a este punto, pues tendría 1, 2, 3, 4, 5 correas como acá, ¿no? Y me están pidiendo es 7. Entonces, muy bien. Tendrían que hacer división de una recta. Aquí no se las hago para que ustedes piensen dónde harían ese punto. Entonces deben haber ubicado 7 correas en este punto, que es diferente a este lado. Bueno, yo creo que... bueno, aquí nos faltaría la teja. Miren que la teja sería, aquí en azul, la teja va encima de la correa. Entonces ustedes simplemente dibujan una lineecita así, miren, más o menos de 2 centímetros. O sea, 2 rayitas, queda más delgadita que las correas. Y esta sería nuestra teja. Bueno, ¿ustedes qué teja conocen? ¿O qué teja han escuchado? ¿Qué hay?
Sí, una de las tantas tejas pues que uno encuentra. ¿Qué teja conocen, muchachos? Como la teja acá. Bueno, ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué me ibas a decir? ¿Quién habló? yo, profe, Dime. ¿ahí no sería como Eternillo o algo así? Ajá, bueno, entonces miren una cosa, de una vez veamos aquí. La teja de Eternit es la marca, ¿no? Entonces esa se llama de asbesto cemento, conocida como Eternit. O también podemos ver una teja de barro, ¿no? Que es la normalita. Bueno, y hay muchas clases de teja, digamos que estas son las más comunes, de barro y asbesto cemento. Hay teja Claro, española, también policarbonato también. hay de policarbonato, bueno, hay muchas tejas, ¿no? Digamos que cuando son pendientes grandes, que vamos a ver las pendientes, se maneja teja de barro. Aquí en este caso, esta estructura que acabamos de hacer aquí es para una teja de barro, ¿sí? Por la pendiente, que ya vamos a mirar qué es la pendiente. Bueno, entonces hasta aquí ya quedaría el ejercicio desarrollado, ¿sí? Ya quedó la cercha, miren, ya quedó construido todo. El siguiente paso es hallar la pendiente de la cubierta. Entonces, ¿alguien sabe qué es una pendiente? ¿A qué se refiere la pendiente de una cubierta? Pues, según matemáticas, la pendiente es la razón de carga de una recta. Entonces esa sería pues como su inclinación. Ajá. Su porcentaje de inclinación. Exactamente. Entonces miren que como tenemos esta cercha, vamos a hallar la pendiente, que es el grado de inclinación. Ustedes van a poner esto, van a poner pendiente igual. Yo les pongo aquí una incógnita. Ustedes deben hallar esa pendiente. Entonces ya vamos a ver cómo se halla la pendiente. La pendiente se pone por lo general aquí encima de la teja. Sí, entonces, bueno, aquí qué pena, me va a quedar esto un poquito amontonado, pero ustedes deben hallar la pendiente de este lado y yo les voy a explicar cómo se hallaría en el otro lado. Miren que como son dos inclinaciones, miren que esta está a un ángulo y esta está a otro, las dos pendientes van a ser diferentes. Pendiente igual, entonces hallar las pendientes de este lado. Entonces miremos a ver cómo se halla una pendiente. ¿Alguien sabe alguna manera de hallar la pendiente de una cubierta? ¿Sí o no? ¿No? Bueno. Entonces pasemos a la pendiente, ahora sí. Bueno, dependiendo del tipo de teja que uno trabaje, van a ser las pendientes. Vamos a hacer un ejemplo acá. Digamos que yo tengo, dice que hay una cubierta que tiene una pendiente del 27%. Se le escribe así, P igual 27%. Estas cubiertas con pendiente del 27% son por lo general las cubiertas en teja de Eternit, como dijo el compañero, pero no es Eternit, ¿no? En teja de asbesto cemento, pongámosle entre paréntesis, es Eternit o Manilit o bueno, alguna de esas marcas, ¿no? O Ahover, también hay Ahover en asbesto cemento. Entonces pongámosle aquí Manilit. Sí han oído escuchar las tejas Ahover, ¿cierto? Bueno, y hay muchas marcas de tejas en este material. Ahover. Listo. Entonces estas son algunas de ellas. Estas cubiertas de asbesto cemento, como les digo, tienen una pendiente del 27%. Quiere decir lo siguiente, que en un metro, o sea, si ustedes miden un metro con el metro de obra, digamos, con el metro de construcción, digamos que aquí hay un metro. Aquí hay, voy a hacerlo a 5 como al doble. 2, 4, hagámoslo a 3. A ver, aquí hay 3, 6, 9, 10. Digamos que aquí hay un metro, ¿sí? En un metro va a subir 27 centímetros.
Esa es la unidad, pero entonces no, más bien hagámosla así porque si no... Voy a hacerla realmente como es. Entonces voy a coger un metro, voy a hacer aquí un zoom. Hagámoslo realmente para que nos dé la medida. Quiere decir que en un metro, miren, este es mi metro, digamos, en cualquier escala que estoy trabajando. En este metro que tengo aquí, va a subir 27 centímetros. Perdón, yo lo hago más abajo para poderles explicar aquí. Quiere decir que en este metro, miren que aquí cuánto sería, digamos si esto es un metro por un metro, aquí cuánto es más o menos, en este puntico. Si es la mitad, ¿sería cuánto? ¿A cuánto equivale este? 0,50 centímetros, listo. Entonces dice que en un metro sube 27 centímetros, quiere decir que más o menos aquí es 25, ¿cierto? La mitad de este. Y los 27 estarían como por aquí, digamos. ¿Sí? Entonces es esto, muchachos, es que en un metro, miren lo que va a pasar aquí, sube 27 centímetros. Entonces, un metro, vamos a dejarlo, va a subir 0,27. Aquí, entonces 0,27 centímetros. 0,27 centímetros. Entonces es esto, miren, yo cojo y uno, tengo mi metro aquí, entonces lo que voy a hacer es que voy a unir este pedacito, mírenlo, y esta es la pendiente. Y yo puedo formar aquí un triángulo. Entonces, ¿qué pasa? Si hagamos de cuenta que estamos trabajando esa cubierta que ustedes acabaron de hacer. Sí, miren, aquí ya, sí entendieron esto, ¿no? En un metro sube 27 centímetros, por eso se llama pendiente de 27%. Si yo continuara con el ejercicio, quiere decir que la cubierta de ustedes, por ejemplo, es de 22 metros, ¿no? Digamos que me diera acá. Y si yo continúo con esto, miren lo que va a pasar. Suponiendo que fuera esta mi cubierta. Entonces estos 27 centímetros, esta pendiente yo la puedo subir más. Entonces digamos que mi cubierta viene hasta aquí y aquí tengo mi pie de amigo, por ejemplo, y que acá tengo otra cubierta. ¿Sí me entienden? O sea que esta cubierta que acabo de yo hacer aquí, miren, que les puse que era pendiente del 27%, es esto. P igual 27%. Se escribe P igual 27%. ¿Sí les quedó clarito? Muchachos. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe, o sea que tiene que subir 22 veces 27 centímetros. 22 veces, no. No, aquí lo que sube son 27 centímetros nomás, una sola vez. Pero por metro, y como en la otra son 22 metros. Ah, bueno, no, entonces pasemos a la otra. Esto era para explicarles que la pendiente del 27% es esa, ¿no? Sube, en un metro sube 27 centímetros. Ahora sí pasemos a esta. Yo les ayudo en esta y voy a también hacer aquí un zoom. Entonces tenemos que hallar la pendiente de esta cubierta. Entonces dijimos que en un metro, acuérdense que aquí es un metro, ¿no? Acuérdense que esta, voy a decir que en un metro que es este, sube, tendríamos que medir cuánto sube aquí. Miren, ¿sí? Digamos que este es mi metro. Espérame, yo lo hago más arriba, no lo pongo tan ahí. ¿Sí me entienden aquí, muchachos? Miren, en un metro voy a coger el metro aquí. Este es un metro, acuérdense que cada cuadrito es un metro. Sube. Bueno, esta, lo que pasa es que como esta tiene grosor, sería esta. Sería este pedacito aquí. Entonces miren lo que yo hice. Hice mi triángulo. ¿Y cómo hallo entonces esta pendiente? A ver quién me dice. En un metro sube este pedazo y este como que es un poquito más acá, aquí. Esta sería mi pendiente.
Entonces, ¿cuánto me daría más o menos? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto me da más o menos ahí? Según el dibujo. A ver, ¿quién me dice? Aquí hay 1 metro. En 1 metro sube ¿cuánto más o menos? Miren que aquí hay otro metro, ¿no? De aquí a aquí hay 1 metro. ¿Cuánto subiría? Y más o menos, pongámosle una medida porque pues yo no tengo aquí para medir realmente. ¿Sí? Pero ¿cuánto aproximan ustedes que da? 50, profe. 52. 54. Pues no, porque miren que aquí estamos a la mitad, ¿no? Acuérdense que el metro es, a ver, el metro es este pedacito de aquí a aquí, ¿cierto? 50 sería la mitad. ¿Sí? Como 80, profe. 80, sí. Claro, porque 52 sería como por aquí bajito. ¿Sí saben por qué 80? 80, 90 y 1 metro. O sea que si esto mide, ¿cuánto sería aquí? Lo que tú dices 80. ¿Cuánto escribo yo aquí? Ay, ¿cuánto debo escribir? ¿En 1 metro sube cuánto? ¿Qué valor pongo yo ahí? 80. Pero entonces no 80, sino ¿cómo lo ponemos? 20p igual 80. No. Acuérdense lo que pusimos acá. 0.27 centímetros. O sea que acá sube ¿cuánto? 0.80. ¿Sí? 0.80 centímetros. ¿Sí? Esto pues ya lo que les dé a ustedes con la regla. Y entonces si esto sube 0.80, ¿cuál sería la pendiente de esta cubierta? ¿De cuánto sería la pendiente? ¿Cuánto sería? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto sería esa pendiente? ¿De cuánto, muchachos? A ver. Si aquí dijimos que era el 27%, ¿esta de cuánto sería? El 80%. Del 80%. Ajá. Entonces, pendiente igual al 80%. ¿Esta pendiente es más inclinada que la del 27? ¿O es menos inclinada? ¿Qué creen? Más inclinada. Más inclinada, ¿no? Quiere decir que esa cubierta que ustedes están haciendo es de 80, miren, es por acá altísima. ¿Sí? Digamos que es esta. Esta cubierta es más alta, entonces cuando las cubiertas son muy inclinadas, así como en este caso, son para tejas, como les dije, teja de ternido, teja de barro o otro tipo de teja. Cuando ustedes piden un catálogo de cubiertas, de tejas, lo que les digo, española o hay esa policarbonato, bueno, muchas tejas, cada teja tiene una especificación de pendiente de la estructura. Entonces cuando uno diseña, uno ya sabe que tiene que ponerle cierto grado de inclinación a esa estructura para que cumpla con la norma de la pendiente de la cubierta, ¿sí? Bueno, entonces digamos, eso pues por ahorita ustedes apenas están empezando, no hay problema que no entiendan mucho de esto, pero pues sí es bueno que lo conozcan, ¿no? Esto más adelante ya con el tiempo es que uno va poniendo en práctica, digamos, todo esto de la pendiente. Entonces miren que la de 80 que estaba acá, que acabamos de hacer, es más inclinada que la del 27%, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve, digamos, identificar las pendientes. Bueno, entonces ustedes dirán, ¿para qué más me puede servir a mí este ejercicio? Aquí ya terminaría, ¿no? Entonces deben hallar la pendiente esta que me dio a mí 80, pero a ustedes ya les va a dar un valor exacto. Y acá también deben hallarla, no sé cuánto les dé en este caso. Bueno, entonces miremos también por qué es importante esto. Ustedes en taller, por lo general, trabajan cubiertas muy irregulares, ¿no? Entonces, digamos, yo tengo esta cubierta aquí y voy a tener otro plano que sale, otra cubierta, digamos, por acá. Sí, una intersección de planos y necesitamos hacer la maqueta de estas cubiertas. Entonces, digamos que aquí hay otro plano que se va a intersectar aquí, por ejemplo. Entonces, aquí yo tengo 3 cubiertas. De una vez aprendamos algo aquí de las 3 cubiertas.
Cuando yo pongo flechas, digamos, yo estoy poniendo unas flechitas aquí. A ver, ¿quién me dice a qué hacen referencia estas flechas? Si yo pongo unas flechas para acá. ¿A dónde va el agua? El ¿Dónde agua. cae el agua, profe? Exactamente. Entonces una cubierta siempre debe llevar estas flechas. ¿Y cómo se llama? Bueno, ya dijo el compañero que se llama el agua, ¿no? ¿Cuántas aguas tiene esta cubierta que yo dibujé aquí? 4. 4. 4 aguas. Ajá, muy bien. Cuando ustedes diseñen esto ya, digamos que estemos al final del taller donde ustedes ya entregan están trabajando, ¿qué es? El refugio, ¿no? Que se trabaja en primero, el diseño de refugio. Estos refugios van a tener unas pendientes, entonces digamos que estas cubiertas van a ser todas diferentes. Esta va a ser ya vimos que el 80 es más grande que el 27, ¿no? Entonces digamos que esta puede ser del 27%. Vamos a irlas aumentando. Esta cubierta de aquí va a tener el 32%, por ejemplo. Vamos a hacer como un escalonamiento de cubiertas. Esta va a tener un 45%, digamos. $45. Bueno, y esta última hagámosla más alta, digámosla que esta sea de 60. Entonces uno le pone P 60%. Es bueno, digamos, que se acostumbren a esto, ¿no? Porque por lo general cuando están en taller 1 siempre trabajan losas. Entonces, para no complicarse todo el proyecto le ponen una losa. ¿Sí? Entonces, pues no es muy bueno siempre manejar losa, ¿no? Sino que también las cubiertas hacen parte del diseño. O sea, uno diseña una fachada y las cubiertas se les llama la quinta fachada. ¿Sí? Porque uno tiene 4 fachadas, digamos, tiene una, tiene otra por aquí, 2, 3, 4 y la cubierta es la quinta fachada, vista desde arriba. Entonces, por eso es bueno que todo esto también tenga un diseño. Entonces, por ejemplo, si yo miro esta cubierta, vamos a hacerle una pequeña proyección aquí, que esto lo vamos a ver ya en tercer corte, lo que son proyecciones. Digamos que yo voy a ver esto en fachada, digamos, voy a ver mi refugio que diseñé aquí, por ejemplo. Bueno, esto se llama la línea de tierra o el piso donde yo voy a montar mi proyecto. Y voy a fugar líneas. Como les digo, esto lo vamos a ver luego. Entonces yo voy a fugar esto así. Entonces voy a empezar con la más bajita, miren, que esta es la cubierta más bajita del 27%. Entonces digamos que voy a empezarla aquí. Suponiendo que esto ya es mi proyecto y quiero mostrar la cubierta, ¿sí? Entonces, si no van a trabajar, bueno, hay una forma. Una es trabajar con cerchas, digamos lo que yo hice ahorita, que les expliqué, ¿sí? Entonces, yo tendría esta cubierta, miren, el 27%, porque ya vimos ahora que en 1 metro que está aquí, sube 27 centímetros. Por eso yo puedo decir que esta cubierta es del 27%. Igual ella puede tener un diseño, ¿no? Entonces, como ya vimos todas esas aplicaciones geométricas, uno puede empezar a generar unos diseños de estructuras, que estas estructuras también pueden salir acá, miren. Entonces uno puede empezar a jugar con esto. Digamos que este es el diseño ya del refugio, ¿sí? A partir de una estructura de cubierta. Entonces miren que para esto me sirvió todo esto que yo hice aquí, que aprendí aquí, para poderlo poner en práctica, porque son caídas de agua reales, ¿no? Es importante eso. Entonces miren que ya hice mi fachada de mi primer volumen, digamos. Sí, aquí ya pues yo puedo, por ejemplo, bueno, digamos que esto es una estructura así, que todo esto va a ser en vidrio. Bueno, ustedes ya cada uno sabe su cuento y lo va a aprender aquí a medida que pase el semestre. Entonces digamos que esta es mi estructura así. Yo puedo entonces jugar con la amarilla. La amarilla dice que tiene una pendiente del 32%. Lo mismo, ¿no? Entonces empezamos a proyectar, como les digo, lo vamos a hacer luego. Y empiezo yo a proyectar todas las líneas de esa cubierta amarilla. Y voy a darle una pendiente mayor, que es del 32%. O sea que esa cubierta, por ejemplo, miren que la caída del agua es para otro lado, ¿no? Entonces yo puedo tener esta cubierta
digamos, como es del 32, pues va a ser así, ¿sí? Si ven que es debe ser más inclinada que la que acabo yo de hacer ahorita. Digamos que es esta, ¿sí? Y tenemos, hagamos de una vez esta amarilla que está aquí, que es del 60%, o sea que esta cubierta es un elemento aquí altísimo. Por ejemplo, pues que fuera un volumen aquí, digamos. Pero tengo el grado de inclinación de esta cubierta, que es de 60. ¿Sí? Y lo mismo acá, pues acá voy a tener un diseño de fachada, voy a tener acá otros elementos que me pueden servir. Miren, todas estas cerchas que yo diseñé aquí me pueden servir como base para el diseño de esto. Digamos que esto sale por acá, miren, y que esta amarilla yo la veo por acá atrás. Entonces ya tengo dos diseños de dos cubiertas con sus respectivas inclinaciones, ¿no? Entonces lo mismo acá, pues esto también ya tendría parte del diseño que ustedes le van a proponer a su refugio. Por ejemplo, ¿no? No estoy haciendo, digamos, clase de diseño aquí, sino que estoy enfocándolo más bien es hacia las pendientes que uno puede trabajar, ¿no? Bueno, y por último la roja que está intermedia. Entonces tenemos otra cubierta roja aquí. Bueno, aquí se me mezclaron las dos, ¿no? La planta con la fachada, que no debería ser. Y esta está un poquito más alta que la 32 y más bajita que la roja, que la de 60, perdón. Entonces digamos que todas llegan, miren que ellas llegan casi al mismo punto. Y yo tengo acá otra estructura. Bueno, pongamos que es esta. Digamos algo así, pues. ¿Sí? Entonces, y que esta cubierta, bueno, esta llega hasta acá, ¿no? Ay, no es tan alta. Bueno, ya llegaría, es como por aquí, por ejemplo, miren, ¿sí? Un poquito más alta que la otra. Y esta pues me puede servir también de guía acá para continuar mi pendiente, ¿sí? Entonces miren lo que yo hice aquí. A partir de cubiertas y pendientes empecé a generar esta planta que, qué pena que me quedó, la había podido haber hecho un poquito más abajo, ¿no? Pero sí me entendieron, ¿no? Para la importancia, digamos, de manejar esas pendientes en un proyecto de diseño. Y de las cerchas también, ¿no? Para no generar losas, porque por la losa sería ver todo el volumen, pero yo lo vería era como plano, ¿no? O sea, yo empiezo a ver esto es así, el amarillo, por ejemplo, y el rojo aquí, pero lo veo plano. En cambio, con esto yo empiezo a ver un juego de formas, de niveles, miren, en cubierta, ¿sí? Y si esto fuera ya un refugio como tal, de lo que ustedes van a hacer en taller más adelante, pues esto aquí ya, digamos que estas son las personitas, miren, y esto ya se vuelve en escala humana un proyecto, por ejemplo. ¿Sí ven? Entonces, este es un tipo de refugio, digamos, elaborado con todas esas bases, digamos, de geometría que ustedes están aprendiendo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el profesor les va a decir, pero por qué salió este elemento aquí? Ustedes ya van a decir, porque es que esto salió a través de rectas perpendiculares, bueno, de todo el cuento que ustedes ya saben manejar, ¿sí? Entonces miren cómo uno puede generar composiciones también con la geometría. ¿Sí les queda claro, muchachos? ¿Aló? ¿Se durmieron? ¿Se fueron? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno,